¿Necesitamos resucitar? ¿Es necesario resucitar cuando Cristo venga? Quédate conmigo en este video para compartir y comprender la realidad sobre un texto muy conocido que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 en adelante. Esta sección de versículos nos muestran la resurrección. Solo es una muestra pequeña de lo que es la resurrección en la Biblia. Un tema que se le dedica bastante tiempo, bastantes versículos y por supuesto tiene una relevancia hoy en nuestro tiempo. Quédate conmigo en este video, dale like, suscríbete a nuestro canal si aún no lo estás y gracias por compartir con nosotros de este estudio. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Daniel Carballido Ministerio en Facebook, Daniel Carballido en TikTok y también tenemos una página en la cual compartimos versículos en Twitter, que aparecemos también como Daniel Carballido. Puedes seguirnos a través de ese ministerio que es para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para comenzar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dirígenos al abrir tu palabra, Señor, y encontrar una esperanza exquisita, una esperanza, Señor, maravillosa para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Muy bien. Existe un concepto erróneo que hoy está en nuestro mundo y que también en su momento estaba en las personas que habitaban en los tesalonicenses. ¿Qué ciudad era en la cual estaban los tesalonicenses? Precisamente estaban en Tesalónica. Había un concepto erróneo el cual nosotros vamos a descubrir hoy y también vamos a descubrir el concepto verdadero de lo que estaba refiriéndose la palabra de Dios en ese momento a través del apóstol Pablo. Los tesalonicenses estaban convencidos de que se concedería vida eterna exclusivamente a quienes permanecieran vivos hasta la segunda venida de Jesús. Habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perderían la bendición que ellos esperaban recibir al venir su Señor. Pero sus amados, uno tras otro, les habían sido arrebatados. Y con angustia, los tesalonicenses habían mirado por última vez los rostros de sus muertos, atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en la vida futura. Qué curioso, porque los tesalonicenses estaban deseosos de encontrarse con todos sus seres queridos. Por supuesto, estar delante con sus seres queridos, sus amigos, sus familiares, delante esperando la presencia y la venida de Cristo Jesús. Pero poco a poco iban muriendo y entonces ellos se daban cuenta y se cuestionaban, pero ¿qué pasa si nuestro deseo era encontrarnos con Jesús en su segunda venida y ahora están muriendo las personas que más queremos? ¿Cómo entonces podemos comprender esto? Es allí donde Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, les ilustra claramente lo que dice la palabra del Señor y el propósito que tenía, por supuesto, y tiene hasta nuestros días la resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice de la siguiente manera, hablando acerca de la resurrección. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es curioso porque en estos versículos Pablo les está hablando claramente a los tesalonicenses diciéndoles, mire, hay una trompeta que sonará. Hay un momento glorioso en el cual los muertos en Cristo resucitarán primero. Y se está refiriendo precisamente a la resurrección. ¿Qué quiere decir entonces todo esto y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy? De la siguiente manera. El concepto erróneo era que muchos creían y defendían incluso la inmortalidad del alma. Y en nuestros días también la defienden. Incluso dicen, y hay una expresión muy curiosa que es la siguiente, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, se está refiriendo que los muertos están con Jesús en el cielo y que vendrán con Jesús.
cuando Él vuelva por segunda vez, pero eso no está evidenciado en la palabra de Dios. Mira lo que dicen los versículos. Claramente acabamos de leer que Jesús volverá y entonces los muertos resucitarán. No se está hablando que los muertos estén en el cielo, ni que las personas estén en el cielo y sus cuerpos en el cielo. No está diciendo eso, sino que está diciendo que cuando Jesús vuelva, los muertos resucitarán primero, los muertos en Cristo. Y esto es curioso porque si esto es así, ¿para qué necesitan resucitar? El concepto erróneo dice que ellos están en el cielo. Pero entonces, si eso fuera cierto, ¿por qué necesitarían resucitar? No habría necesidad de resurrección porque obviamente y paradójicamente están en el cielo. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí es que ya ellos estarían con Jesús y no necesitan ser resucitados y ascender para estar con Él. Porque si ya están en el cielo, ¿para qué van a ascender? Mira lo que dice el versículo número 14. Dice así: si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Ese versículo parece indicar eso, pero en realidad mira cómo se explica el versículo 15. Por eso decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice el versículo 17: luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. El Señor les estaba hablando directamente a los tesalonicenses, diciéndoles: mire, yo vengo pronto, y cuando yo venga, la resurrección entonces será una realidad. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿por qué consolar a los creyentes en la esperanza de la resurrección cuando sería más sencillo decirles: no os preocupéis, los que durmieron ya gozan de la presencia de Jesús? Nuestro consuelo, pues, está en la resurrección. Ese es nuestro consuelo, la resurrección, al saber que el Señor resucitará a los muertos que hayan muerto en Él, valga la redundancia. Y qué curioso, porque Jesús siempre tiene un mensaje explícito y directo para nuestras vidas, diciendo que la esperanza solamente se encuentra en Él. Al sonido de la trompeta, entonces, resucitarán primero los muertos en Cristo. Si las almas de los justos muertos ya estuvieran con el Señor en el cielo, Pablo entonces no hubiese mencionado la resurrección final como la esperanza de cada uno de nosotros. ¿Por qué habría de mencionarlo si ya estarían entonces en el cielo los muertos? ¿No crees entonces que todo indica que al final de los tiempos es cuando resucitarán los muertos y veremos contemplada esta promesa? La esperanza en la resurrección final llevó consuelos a los afligidos tesalonicenses. La misma esperanza puede ayudarnos a afrontar con seguridad los dolorosos momentos en que las frías garras de la muerte nos arrebatan a nuestros seres queridos. Yo te pregunto, ¿has perdido un ser querido en lo que va de la pandemia, en años anteriores? Es duro, es triste, y yo también he perdido seres queridos que espero ver en el reino de los cielos. Pero esa resurrección entonces es una realidad, porque si hemos de verlos, es porque ellos resucitarán de sus tumbas con la ayuda de Dios, con el poder de Dios que tiene el poder sobre la muerte, y entonces ellos volverán a vivir. Y nos encontraremos con nuestros seres queridos. Ese consuelo hoy es para ti, querido amigo, que estás afrontando momentos difíciles, que quizás hayas perdido un ser querido y no sabías esto. Pero déjame decirte que la esperanza que Dios tiene y quiere transmitirte es más grande que lo que puedas estar pasando hoy. La esperanza está vigente. La esperanza sigue vigente porque Dios quería que tú escucharas este mensaje. Así que, querido amigo, te quiero invitar que puedas escribir acá abajo en este momento: yo creo en la esperanza de que volveré a encontrarme con mis seres queridos. Escríbelo ahí en este momento, y gracias por quedarte conmigo en este video. Vamos a orar para culminar con este estudio. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, y colócala en alto para honra y gloria de tu nombre. Bendice a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, y ayúdanos a arroparnos, a agarrarnos de esa esperanza maravillosa que tú nos das en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Un gusto haber estado contigo y estudiado esta lección. Comparte este video con alguien más que puede estar necesitándolo y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.